Abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Cruzcaya Hidalgo, fundadora del Observatorio de Plataformas, para conversar sobre la precarización laboral a través de estas plataformas delivery que todos o la gran mayoría hemos utilizado, sobre todo en este tiempo de pandemia. Bienvenida a Cruzcaya, te saluda Patricio Peralta. Buenos días, Patricio. Gracias por la invitación a todo el equipo de Pichincha Comunicaciones, de la radio. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Cruzcaya, cuéntanos, ¿cuándo inició este observatorio y cuáles han sido los resultados que han tenido en este tiempo que han venido, digamos, dando seguimiento, recogiendo testimonios de las personas que trabajan en estas plataformas? Sí, contarles que el Observatorio de Plataformas nace en marzo de 2020, es decir, hace un año y medio en la época de pandemia. Sin embargo, varias de las integrantes de este observatorio venimos investigando el fenómeno de plataformas digitales y el trabajo en apps desde 2019. Entre las cosas que hemos hecho como observatorio en este año y medio, hemos lanzado encuestas de condiciones laborales, es decir, recolectar información cuantitativa y cualitativa sobre las condiciones del trabajo cotidiano que viven las personas que hacen reparto y que hacen conducción, en más de 6 apps en el país, en 5 ciudades de Ecuador, porque las aplicaciones no están presentes solo en Quito o Guayaquil, están presentes en Claro. Ibarra, en Machala, en Manta, en Santo Domingo. Entonces hemos mapeado en algunas ciudades estas condiciones laborales. ¿Cuáles han sido Además, el resultado de estas encuestas? Antes de continuar, no sé si nos podrías ayudar encendiendo la cámara, por favor. Me parece que estaba encendida y se apagó. Perfecto, ahora sí te tenemos en video. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles han sido estos resultados de estas encuestas que han realizado? sí, por un lado, estas encuestas reflejan que existe precarización laboral de algunas formas. En primer lugar, las personas que trabajan en aplicaciones de reparto trabajan 7 días a la semana entre 10 a 12 horas diarias, es decir, mucho más de lo que trabaja una persona con un contrato asalariado de 8 horas. Y en cambio, trabajando tantas horas todos los días sin descanso, no ganan mucho más de $500 mensuales, pero a estos $500 tenemos que quitar todos los gastos de gasolina, mantenimiento de la motocicleta, lo que les cuesta usar la aplicación y el celular, los datos móviles, absolutamente todo, hasta sus insumos de bioseguridad, porque estas aplicaciones no les han dado los mínimos requeridos por ley para que puedan trabajar en época de pandemia. Esto es solo uno de los ejemplos. Otro de los casos muy urgentes y muy necesarias de conversar el día de hoy es el tema de accidentes. Las personas que trabajan en aplicaciones tanto de conducción o de reparto no tienen ningún derecho laboral, no tienen un contrato de trabajo, no tienen seguridad social, no tienen un seguro de accidentes. Las aplicaciones no les dan absolutamente nada. Es decir, que si tienen un accidente de tránsito, están desamparados, desamparadas. Y hay accidentes constantes. Se ha reportado solo en 2020 que 2 repartidores perdieron la vida, uno en Quito, uno en Guayaquil, y hay accidentes constantes. El accidente más grave de este año pasó hace un mes y el compañero repartidor perdió su pie por una amputación producto de este accidente de tránsito mientras llevaba un pedido. Las aplicaciones no dan respuesta, no dan ningún tipo de garantía. Esto solo para mencionarles algunas de las cosas muy críticas. Después podríamos hablar de estas garantías de derechos laborales que se han producido por la lucha laboral histórica que no tienen las personas repartidoras de conductoras. No tienen licencia de maternidad, licencia de lactancia, permiso por enfermedad, vacaciones, no tienen absolutamente nada de estos derechos. Claro, si bien se da una contradicción porque justamente estas aplicaciones también permiten eh, el ingreso al mundo laboral, digámoslo así, a muchas personas, eh, sobre todo, por ejemplo, migrantes, han podido acceder, digamos, a este tema laboral, pero con toda esta precarización laboral que existe. ¿Cómo lograr que las instituciones logren en cierto punto regular? Porque también hubo, me parece que una aplicación de transporte, hubo ya un intento de regularizar ciertas aplicaciones, de tratar de regularizar esto y que tenga el Estado pues justamente el control para que no se den estas vulneraciones a sus derechos. Es una gran pregunta la que planteas, Patricio, porque lo que hemos visto a lo largo de la existencia de estas aplicaciones en Ecuador
es que no hay una voluntad política desde el gobierno, ni de Moreno, ni de Lazo, para regularizar y para generar una política pública que dé respuesta. ¿Por qué digo esto? Las aplicaciones de conducción llegan al país en 2016, es decir, hace 5 años, y hasta ahora no hay ningún mecanismo, regulación normativa. Las de reparto llegan en 2018, es decir, ya hay algunos años. Sin embargo, lo que dice el gobierno en los diferentes estamentos institucionales cuando nos hemos acercado es que no saben cómo normar, o que es algo nuevo, o que no les compete porque no hay normativa. En 2019 se crea la organización Glovers Ecuador. Es una organización de repartidores, repartidoras de la ciudad de Quito con vinculación nacional. Glovers ha organizado paros internacionales, ha ido a conversar con diferentes estamentos del Estado, donde el Observatorio de Plataformas les ha acompañado en este carácter de investigadoras, de expertas en la materia. Hemos tenido reuniones en 2020 con el Ministerio de Trabajo, donde después de 2 reuniones, donde se comprometieron a mandar a un inspector a las oficinas de Globo para verificar que se les dé insumos de bioseguridad, nunca pasó, nunca llegó ningún inspector. Y por otro lado, el Ministerio de Trabajo dijo que no tiene ningún mecanismo o no tiene ninguna experticia para poder normar algo más que eso, porque no hay una relación laboral en base a lo que dice la empresa. Es decir, le dio la razón a la empresa y no generó absolutamente nada más. Después de eso, se tuvo reuniones con diferentes asambleístas donde prometieron en voluntad política generar una normativa y un debate en la asamblea. Hasta el día de hoy no se ha generado eso. Y por otro lado, en este año, Yuli Ramírez, que es la cabeza de la organización de Glovers Ecuador, una compañera migrante que ha dado la cara y ha estado sosteniendo la demanda de derechos laborales desde el día 1, puso una demanda de acción de protección a la empresa Globo, la primera demanda que se ha generado en Ecuador hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que dijo la Corte en ese momento es que es una relación mercantil, es decir, le dio otra vez la razón a la empresa y absolutamente nada más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El gobierno no está comprometido en garantizar derechos laborales. Por otro lado, ha dado la razón una y otra vez a la empresa. Y esto es crítico porque hay una relación laboral y esto se ha demostrado con investigaciones, tenemos textos publicados, investigaciones a nivel internacional y no solo eso, que en otros países como en España, como en Argentina, como en Chile, como en Alemania, como en Italia, se han ganado a través de cortes judiciales que existe una relación laboral. Es decir, este no es un caso nuevo. Hay jurisprudencia en otros países donde se comprueba que hay una relación laboral y que el Estado tiene que garantizar esos derechos y la empresa está obligada a generar todos estos marcos de ley para garantizar a las personas un trabajo digno, decente, con derechos laborales. Claro, y creo que es importante no romantizar, digamos, este tipo de aplicaciones en el sentido del acceso al trabajo que se tiene, incluso no romantizar el emprendimiento que por la falta de políticas públicas para generar empleo en el país. Pero con lo que me comentas en el tema de la voluntad política, es decir, el Ministerio de Trabajo, las instituciones gubernamentales sí podrían ponerse de parte de los que están siendo afectados para, en cierto punto, poder avanzar en ciertas políticas o construir ciertas normativas, no sé, tal vez alguna reforma en el Código de Trabajo, en estas reformas justamente de las nuevas contrataciones que se están dando para que se establezca que sí existe una relación contractual. Tenemos un pequeño problema con el audio. Sí, mi micrófono se había apagado. Okay. Por supuesto, hay mecanismos para generar política pública y es urgente generar. Entonces tenemos que partir que no se puede decir que hay desconocimiento, no se puede decir que el ministerio, la asamblea o cualquier estamento del Estado no sabe cómo hacerlo. Hay mecanismos de política pública en el Ecuador que podrían generarse y podrían desarrollarse y por otro lado hay ejemplos internacionales. Entonces esto es urgente. ¿Y por qué es urgente? Porque han sido las personas trabajadoras de plataformas las que han estado en primera línea de contagio sosteniendo la pandemia. Gracias a estas personas y a su servicio, mucha gente ha podido quedarse en el famoso quédate en casa
con todas las garantías y seguridad para que estas personas lleven implementos de bioseguridad, comida, insumos varios todos los días. Pero aparte de esto, estas plataformas, estas multinacionales, no tributan impuestos al Ecuador. Es decir, trabajan aquí, ganan millones de dólares de aquí y en todos los países donde operan, pero no pagan ni un centavo a los países donde operan. Es decir, por ahora el SRI no está recibiendo ningún tipo de impuesto de estas empresas. Sin embargo, cuando existía Globo, porque hay que decir que Globo fue comprada, fue una adquisición por pedidos ya, por eso ustedes habrán visto que ahora hay pedidos ya por las calles, no Globo. Globo en su momento pedía factura electrónica a los y las repartidoras. Es decir, estas personas sí tributaban al gobierno, pero las empresas no. Entonces, esto es un tema urgente desde muchos lugares. Tenemos que pensar en temas de tecnología, de uso de datos de información, de uso de temas tributarios, de tema de seguridad de movilidad. Hay muchos lugares donde hay que generar política pública y respuesta urgente. Claro, y los ingresos justamente de estas plataformas, de las compañías, pues se ha visto incrementado en este tiempo justamente de pandemia, por lo que comentas, que la mayoría, si no son todos, o los que pueden acceder a este tipo de plataformas, pues han utilizado esto en los confinamientos que se han dado. Y claro, cabe la pregunta ahora, este grupo de repartidores también forman parte del plan de vacunación, están integrados como primera línea. Si bien decías, ellos eran los que llevaban a nuestras casas alimentos, medicinas, etcétera. Ellos ahora forman también parte, las compañías están también haciendo procesos, no creo que estén haciendo procesos en cada país para justamente poder vacunarlos. ¿Cómo ellos pueden acceder a esta vacunación? Y claro, teniendo en cuenta que lo que decíamos, muchas de estas personas son migrantes, que se les dificulta muchísimo más. Es una pregunta urgente esta de la vacunación y la salud en general. Como te decía antes, las empresas no piensan en la salud ocupacional de ninguna de estas personas y el tema de vacunación es uno de los ejemplos. Ninguna de estas empresas, de estas apps, está tramitando, está gestionando vacunas para las personas repartidoras. En Ecuador, hasta ahora, ninguna app ha generado un plan de vacunación para las personas que trabajan para ellos, es decir, sus empleados. En Colombia, por ejemplo, Rappi, la empresa de delivery, de reparto Rappi, una multinacional también latinoamericana, el mes pasado lanzó un plan de vacunación, si quisiéramos llamarlo así, que solo 2,000 repartidores, los mejores puntuados, podrían vacunarse. Esto es terrible, por no decirlo de otras formas, de adjetivar Claro. mucho más fuerte. Es un neoliberalismo extremo en el que está diciendo la compañía que tiene más de 300,000 personas en Colombia trabajando para ellos. Decir que solo 2,000 es una burla. Y segundo, está incentivando a la competencia entre estas personas. Es decir, tú tienes que matarte trabajando, trabajar más de 12 horas que ya trabajas al día, todos los días de la semana, para ver si algún día estas 2,000 vacunas, alguna te llega a ti. Es terrible. En Ecuador no han hecho nada, ni esta estrategia que esperaría que nunca la hagan, nada más. Y las personas migrantes están en una condición súpermente vulnerable, no solo en las aplicaciones, en general en el país. Nos enteramos que hace un par de días lanzaron un plan de vacunación para personas migrantes, pero eso acaba de pasar hace un par de días. Es decir, hasta el momento las personas migrantes no podían ni siquiera acceder a vacunarse. Entonces, esto es algo crítico que el gobierno también tiene que pensar. Estas personas migrantes, estén o no estén regularizadas, son personas que tienen derechos humanos y necesitan garantizar su salud y su vida. Y en el tema de plataformas, aún más, porque están expuestas al contacto cotidiano. Las personas que hacen reparto están todos los días tratando con restaurantes, con la persona que les da el pedido, con las personas clientes, girando por toda la ciudad. Todo esto pueden contagiarse a cualquier momento. Y las personas que hacen conducción, como no está regularizado, por un lado no pueden poner estas mallas que han puesto los taxis para protegerse, porque podrían ser sancionadas. Muchas de ellas hasta el día de hoy tienen que decirle al cliente, a la usuaria, al usuario que se siente adelante para que un policía de tránsito no les pare y les haga una multa o se lleve el auto. Entonces esto es muy crítico. Las personas que hacen conducción están expuestas al contagio constante. Entonces con esto quiero decir que ninguna empresa ha generado un plan de vacunación, no les están garantizando implementos de bioseguridad, ni gel, ni mascarillas,
Todo esto sale del bolsillo de la persona trabajadora y el gobierno apenas hace poco está pensando en las personas migrantes para ser vacunadas. Claro, también para finalizar, nos comentabas justamente que el Ministerio de Trabajo, las autoridades sí tendrían, digamos, los mecanismos para poder ejercer o tratar de controlar justamente y que no se vulneren, pero sabemos que muchas veces hay silencio de parte de las autoridades, son indolentes a muchas realidades y en ese sentido consultar si habría la posibilidad de o si se están pensando en otras acciones ya a tomar desde el observatorio, acciones constitucionales, algún otro tipo de medidas. Nos comentabas que habían casos en otros países que cortes de justicia pues justamente sentenciaron a favor de los derechos de los trabajadores de plataformas. Sí, por supuesto. Desde el día uno que se ha creado Glovers Ecuador, la organización de repartidores que les decía más grande, más visible de Ecuador. Repito, Glovers Ecuador, los pueden encontrar en redes sociales, tanto en Twitter, Instagram como Facebook. Menciono esto porque es muy importante saber de primera mano qué dicen las personas trabajadoras de reparto y de conducción. Las personas están todos los días gestionando su vida y poniendo alternativas. Las personas de Glovers de Ecuador se encuentran en un momento de organización nacional, han llevado asambleas, paros y han tenido reuniones, como les mencionaba, con diferentes instituciones del gobierno y están pensando asociarse, es decir, sindicalizarse, que es una de las formas también para poder seguir demandando derechos. Pero también se vienen las vías constitucionales, legales. Las personas trabajadoras de reparto están armando en este momento una estrategia jurídica integral para poder llevar a cabo demandas ordinarias y todos estos procesos que tendrían que pasar hasta que se pueda reconocer la condición y la relación laboral. Sin embargo, para la ciudadanía que nos escucha el día de hoy, me parece muy importante que tengamos ese apoyo, esa solidaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Si a una persona que nos escucha es usuaria de plataformas, que sepa que estas personas están precarizadas, que si les va a dar la propina, les dé la propina en efectivo, no a través de la aplicación, porque la aplicación se ha demostrado que no les da esas propinas, se queda con todo o con un gran porcentaje, que puedan también calificarles bien, porque cuando calificamos mal a una persona repartidora o conductora, le estamos quitando la posibilidad de recibir más pedidos de ese mismo día, es decir, de trabajar. Aparte de eso, me parece muy importante que podamos seguir el trabajo que está haciendo la organización Glovers Ecuador en redes sociales para también apoyar estos procesos. Desde el Observatorio de Plataformas, este año hemos generado nuevas líneas de mapeo de interés organizativo. Entonces, estas publicaciones también las vamos a exponer. A fines del año pasado lanzamos un libro latinoamericano donde exponíamos la situación de precarización en diferentes países de esta región. Entonces hay mucha información que se puede divulgar, que se puede utilizar para que pasen estas entrevistas, por ejemplo, del día de hoy, que podamos conversarlo esto en universidades, con los municipios, en las escuelas. Creo que tenemos que comenzar a posicionar esta información en diferentes lugares y siempre apoyar a las personas trabajadoras que están buscando mejores derechos y mejor calidad y dignidad para su vida. Ok, listo. Muchísimas gracias, Cruzcaya Hidalgo, fundadora del Observatorio de Plataformas, quien nos detalló un poco cuál es la realidad que viven las personas que trabajan en estas plataformas digitales. Muchísimas gracias, Cruzcaya.